más arraigado lo que significa la piedad, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema, y quiero cerrar con este tema, acerca de la piedad de Dios. Hemos hablado mucho de la piedad en la primera predicación que mi hermano Aaron manejó, la segunda que también manejé. Hablamos de la piedad acerca de la obra de Jesucristo manifestada a cada uno de nosotros, ¿verdad? Su pasión, su muerte, su resurrección. Después estuvimos hablando de un poco más de la piedad. Puse varios ejemplos de la piedad, de hombres que manejaron la piedad en sus vidas, misericordia. La semana pasada estuve hablando acerca de lo contrario, ¿verdad? Lo que era la impiedad, y puse 3 ejemplos: la rebelión de Core, ¿qué más? El lucro del camino de Balaam y el mal camino de Adán. ¿De quién? Bueno, también. Pero también el mal camino de Adán, de Caín, perdón, de Caín. Hoy voy a hablar acerca de la piedad de Dios. Hemos hablado muy poquito acerca de la piedad de Dios directamente. Entonces hoy vamos a manejar un tema que se llama Ten piedad de mí. A ver, repítelo conmigo. Ten piedad de mí. Salmo 51, ¿verdad? Nos dice esto. Antiguo Testamento, ahí en el libro de los Salmos, pues el rey David escribe este salmo, pero lo escribe con el corazón en la mano. Y maneja estas palabras hermosas, y cada uno de nosotros podemos decirlo en momentos de necesidad, y podemos decir: ten piedad de mí. A ver, repítelo otra vez, es una palabra muy profunda. Ten piedad de mí, oh Dios. A ver, les faltó Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te agradecemos el privilegio de poder estar delante de ti, el poder, Señor, no solamente abrir nuestras bocas para exaltar tu precioso nombre, sino, Señor, ahora el momento en que nos permite cerrar nuestra boca y poder abrir bien nuestros oídos. Padre, ruego que sea tu Espíritu Santo el que venga obrando en cada corazón, en cada vida, Padre, para que tu palabra, que es viva y que es eficaz, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, ahora queremos escuchar tu dulce voz. Queremos escuchar tu palabra, esas palabras de vida, esas palabras, Señor, en donde tú vienes trayendo un refrigerio al corazón humano. Por favor, Padre, permite que esta piedad tuya podamos comprenderla en este día, en esta mañana, a través de tu palabra, y que cada uno de nosotros podamos oír con este hermoso mensaje, Padre, de que tú eres un Dios bondadoso, de que eres un Dios misericordioso, y que podemos, Señor, descansar en ti sabiendo que tú tienes piedad de cada uno de nosotros. Padre, permite que cada mente y que cada corazón de los que estamos aquí, aún de los que están por llegar o los que vayan pasando, puedan recibir palabra tuya, porque ciertamente tu palabra no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la envías en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Salmo 51, ¿lo alcanzan a ver? Creo que está muy chiquito. Si no, escuchen, abran bien los oídos, no los ojos. Dice el Salmo 51, versículos 1 al 12. Pon mucha atención en lo que la palabra de Dios dice. Voy a leer desde el título, nunca leo los títulos de lo que viene en la Biblia, pero voy a leer los títulos. Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y comienza el versículo 1 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Amén. Profunda palabra, ¿verdad? Este es uno de los salmos más conocidos, es uno de los salmos más hermosos, pero es uno de los salmos que el rey David escribió cuando más triste estaba porque había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Con el corazón en la mano, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, por causa de la maldad, por causa del pecado que había cometido el rey David, escribió este salmo con unas palabras profundas, como las que él suele escribir, ¿verdad? O solía escribir a través de los salmos. Bueno, pero aquí nos dice que este salmo lo escribe después, dice aquí, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Ahorita vamos a desenrollar todo esto de lo que sucedió, pero es algo que debe de mover nuestros corazones. Si en realidad queremos entender la piedad de Dios, es algo que debe mover nuestros corazones, estas palabras que maneja el rey David. En el año de 1994 muere una de las personas pues muy reconocidas, pero que hizo una gran maldad. Voy a hablar un poquito acerca de él. Quizá lo has escuchado, se llama Jeffrey Dahmer. ¿Lo has escuchado algún día? ¿Quién es? A ver. Porque lo leyeron, ¿verdad? Serial Killer 5, Jeffrey Dahmer. Este hombre, déjame hablarte un poquito acerca de este hombre. Este hombre, bueno, antes de ser hombre, cuando era niño, solía salir con su papá allí en Wisconsin y salían a capturar ranas. Su papá lo llevaba y capturaban ranas cuando era pequeño este niño. Y este niño pues veía lo que hacía su padre, y su padre en un acto de juego pues cazaba ranas, ¿verdad? Pero una vez que las capturaba, las tronaba, las fracturaba. Y esto pues sin pensar el padre que futuramente su hijo pues iba a tener problemas serios de lo que él estaba haciendo. Este niño empezó a agradarse por el tronido, por el crujir de los huesos de aquella rana. Pues algunas ranas ni huesos tienen, ¿verdad? Pero tronaban. Este niño comenzó a crecer, pero con trastornos mentales muy fuertes. Este niño comenzó a ser adolescente y era un niño muy retraído, era un niño muy callado, era un niño que pues empezó a salir mal en la escuela, tenía conflictos con papá, con mamá, tenía conflictos con sus compañeros de escuela. Y siguió creciendo este joven, y al paso del tiempo pues fue lastimándose más su cerebro, ¿verdad? En atrocidades que él comenzó a hacer. Una de las prácticas que él comenzó a hacer es que comenzó a practicar la homosexualidad. Esto es algo tremendo. Que los padres jamás se dieron cuenta de esto, solamente decían: ay, nuestro hijo es muy retraído, nuestro hijo es muy callado. Pero siguió pasando el tiempo y este joven pues empezó a recordar el crujir de esas ranas, ¿verdad? Y de todo lo que hacía, el matar. Así que ahora no solamente empezaba a practicar la homosexualidad, sino que ahora también comenzaba a practicar, ¿qué creen? El homicidio. Y posteriormente la necrofilia. ¿Saben qué es la necrofilia? El tener sexo con cadáveres. Las mismas personas que él mataba, ¿sí? También practicaba sexo con ellos cuando estaban ya muertos, y posteriormente practicó el canibalismo. Empezó a destazarlos, empezó a guardarlos en su refri, empezó a comerlos. Su vida fue de mal en peor. Este hombre, no voy a hablar mucho acerca de su final,
Pero después de mucho tiempo, fue hasta el año 1993, en que fue descubierto porque una de las víctimas que él tenía, un joven, obviamente con quien practicaba la homosexualidad, pudo darse a la fuga y pudo dar aviso a las autoridades, de tal forma que este hombre fue detenido y se le presentaron muchos cargos. Creo que se le presentaron 9 cadenas perpetuas a este hombre, pagando en la cárcel. Muy bien, ¿hasta dónde puede el corazón del ser humano cometer este tipo de actos que están en contra de la voluntad de Dios y en contra también del conocimiento humano, verdad? Muchos estaban pasmados por lo que había hecho este hombre. Muchos quedaron quizá nerviosos porque vecinos que a él lo conocían, decían que era una persona estudiosa, que era una persona que cumplía, un poco callado, pero nadie se imaginaba o se imaginó lo que este hombre había cometido. Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Si tú quieres, búscalo ahí en internet, lo puedes corroborar todos estos datos. Muy bien, pues vemos en la Biblia, podríamos decir de este hombre pues es malo, ¿verdad? Cometió muchos actos, cometió más de 17 homicidios, ¿sí? Y tenía su refrigerador lleno, imagínate de cuánta cosa, entre muchas cosas que él había hecho, ¿verdad? Y tú podrías decir, este hombre es muy malo, pero si nosotros echamos un vistazo a hombres de Dios, te vas a encontrar con algo un poco similar. En la semana pasada predicaba acerca de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Qué hizo Caín? ¿Acaso no cometió homicidio también? Otro personaje, Moisés. Dice Moisés que cuando ve que están golpeando a los de su pueblo, de repente le entra el Cerro Santo y mata a un egipcio. ¿Acaso eso no es homicidio? Muy bien. Otro personaje, Sansón. ¿Qué conocemos de Sansón? Él, con una quijada de un burro, mató a miles de personas. Y podemos decir, espérate, un multihomicida cometiendo este tipo de barbaridades. Bueno, y la Biblia está lleno de muchos de estos casos de violaciones, de incesto, de obviamente matar por matar. Pero hay algo que va a marcar la diferencia, y es la piedad de Dios. Pues grábate bien esa palabra, la piedad de Dios. Te voy a hablar acerca de alguien llamado el rey David, que Dios le había dado la autoridad. Anteriormente había otro rey que desobedeció, y después del rey David, antes de ser rey, fue puesto como rey, porque era un hombre, escúchalo bien, conforme al corazón de Dios. Así lo describe la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero una vez este hombre, también, ¿sabías que este hombre, el rey David, mató a muchas personas en la guerra? Pero un día cometió uno de los actos que más desagradaron a Dios. Dice la palabra que un día David no salió a la guerra a pelear con su ejército, sino que dijo, hoy me voy a quedar en casita, hoy me dan ganas de quedarme en la casa. Y se quedó de ocioso en su casa, y tenía tan poco que hacer que se andaba paseando por los balcones, dice, del gran palacio, y de repente desde uno de los balcones del palacio ve algo que no tiene que ver. De repente se detiene y su mirada se centra en una casa, y ve que en aquella casa una mujer se está bañando. ¿A eso cómo le llamarías? Lujuria, depravación, sí, mala sexualidad, fornicación, ponle el nombre que quieras, adulterio, fornicación, lo que sea. Este hombre, el rey David, queda asombrado por la hermosura de aquella mujer llamada Betsabé. Así es que pues comienza a indagar, comienza a preguntar, oye, ¿quién es esa mujer? Recuerda que él era el rey, él tenía la autoridad,
y él podía hacer y deshacer en el reino cuanto quisiera. Pero se le olvidó un pequeño gran detalle, que había alguien que lo veía. ¿Quién era? Dios. Muy bien, pues aquí avanzamos al primer punto. Ten piedad de mí porque he pecado. Ese es el primer punto. Vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos: ten piedad de mí porque he pecado. Bueno, cuando el rey David ve que esta mujer es hermosa, ¿sí?, de repente se enciende en su pasión y dice: esa mujer tiene que ser mía a como dé lugar. Y agarró y hizo abuso de autoridad por lo que él tenía, por quién él era. Y una vez preguntando a sus siervos quién era, le trajeron el informe y le dijeron: rey, esta mujer por la que tú estás preguntando es casada. Y su esposo es ¿quién? Urías, el heteo. Y es uno de los principales que están en tu guardia real. Y es uno de los principales que va al frente cuando tú sales a pelear contra las demás naciones y los demás pueblos. Es alguien que da la vida por ti, rey. Es alguien que va a meter siempre las manos antes de que tú las metas. Es alguien que ha respondido en tu ejército. Pero ¿qué creen? La pasión de David estaba súper encendida en ese momento por causa de lo que había visto. En su pensamiento pudo haber sido un amor a primera vista, pero falso, ¿verdad? Estaba tan obsesionado por Betsabé, por esa mujer que era, pues en verdad, hermosa. Y dijo: esa mujer tiene que ser mía. Así es que comenzó a preguntar más acerca de esa mujer, hasta que llegó el punto en que mandó a los que estaban cerca de él a que pusieran a Urías en el frente de batalla, en lo más recio de la batalla, para que acabaran con su vida y así él poderse quedar con Betsabé. Bueno, pero antes de que lo mandara a matar, pues ¿qué crees que hizo el rey David? Mandó llamar a esa mujer y cometió un acto que desagradó a Dios. Ya, omito detalles ahí. Ten piedad de mí porque he pecado. Cuando el rey David reconoce, después de haber cometido esa falta, después de haber cometido fornicación, adulterio, y después de que de esa relación nace un bebé, también manda matar a Urías, el heteo, el esposo de Betsabé. Ya solamente no había cometido fornicación, adulterio, lascivia, sino que también ya era asesinato. Ya había cometido un homicidio. Un hombre conforme al corazón de Dios, sí. Un hombre que es llamado conforme al corazón de Dios. Al igual que el asesino que te mencionaba, Jeffrey Dahmer, tú podrías juzgar y podrías decir: ese hombre merece lo peor. Bueno, pues ¿qué crees que le pasa a este hombre? Vamos a ir a segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. De repente Dios está tan molesto con la acción que había hecho David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora estaba molesto por lo que había sucedido, así es que Dios manda a uno de sus profetas llamado Natán para que platique con David. Cuando viene Natán, ¿sí?, según algunos estudiosos dicen que ha pasado 1 año desde que él cometió este acto. El niño ya había nacido 9 meses después y se cumple todavía el año, ¿verdad? O el año junto con eso. Y viene ahora el profeta Natán y dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 12, dice del 1 hasta el 6. Hasta el 12 vamos a leer. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres. Le comienza a contar una historia al rey David. Dice: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico
Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, del rey David. ¿Sí? Estaba escuchando esta historia y de repente se arranca en un arrebato de enojo. Dice: entonces se encendió el furor del rey David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive ahora que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, el antiguo rey, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Estaba enojado el rey David, estaba enojado el profeta Natán, pero mayormente estaba enojado ¿quién? Dios. Muchas veces a nosotros se nos ocurre caminar en la vida pensando que podemos burlar a Dios, y no es así. Dios no puede ser burlado, dice la palabra: Dios no puede ser burlado, no te engañes. El alma que pecare, esa morirá. Si el rey David, al escuchar esta historia en un arrebato, dijo: el tal debe de morir, ¿qué le dice el profeta Natán? Tú eres esa persona. Tú eres el que cometiste esa barbaridad delante de Dios. Y hay una consecuencia para todo tu reino, y hay una consecuencia para toda tu familia. Te mencioné de muchos hombres que han cometido actos bárbaros y que están registrados en la palabra de Dios. Algunos de ellos son conocidos como amigos de Dios. Algunos de ellos son conocidos como hombres o mujeres conforme al corazón de Dios. Tú dirás: ay, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que puedo cometer cualquier acto de barbaridad o carnalidad y después ser considerado amigo de Dios? ¿De qué está hablando, pastor? Creo que el pastor ya se le botó la canija, pero no es así. Te voy a explicar por qué. Muy bien, pues ahí está, ¿verdad? David viendo en el balcón, llenando de su corazón de sensualidad. Después manda matar a Urías, ¿verdad? Al frente de la batalla. Y cuando viene esto, y cuando se presenta el profeta Natán después de un año, el rey David comienza a escribir este salmo, Salmo 51, y lo voy a volver a leer. Y fíjate cómo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4 maneja unas palabras que son directas delante de Dios y le dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué le está diciendo? He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Qué palabras tan profundas, ¿verdad? Está tan consternado el rey David
que de repente Dios manda al profeta Natán y le da un juicio, ¿verdad? En ese tiempo en que sale de la puerta el profeta Natán, le da la noticia al rey David: rey David, te tenemos una mala noticia. Como que el reino empieza a tambalear. Pero ¿cuál fue la noticia que más le pegó al rey David? Tu hijo está gravemente enfermo. En ese momento el corazón del rey David se desvaneció y agarró la onda y dijo: ¿qué he hecho? He hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y el castigo de mi pecado está delante de mí, y mi hijo está a punto de morir. Imagínate, 1 año. Seguramente el rey David se había encariñado, ¿verdad? Estaba enamorado de Betsabé, y en ese amor pues nació un hijo, y ahora ese hijo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. El rey David, cuando escucha esto, dice la palabra que él va corriendo a su recámara, cierra la puerta, y todos los que estaban alrededor de él, toda su familia, todos los que le servían, dijeron: hay problemas en el reino. Y tocaban la puerta al rey David y le decían: rey, ¿está bien? ¿Qué crees que se escuchaba? Un gran lamento del rey David. Posiblemente, dice que, más bien, no posiblemente, rasgó sus vestiduras, rompió sus vestiduras, se postró en suelo delante de Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia, pidiéndole que moviera todas sus piedades que Dios tiene, todas sus misericordias, para ser perdonado, porque lo que había cometido era malo delante de los ojos de Dios. Y aquí podemos englobar no solamente lo malo que hizo el rey David. Sería bueno que le pusiéramos nombre a cada una de estas cosas que cada uno de nosotros hemos cometido delante de Dios. Algunos han sido homicidas, algunos han fornicado, algunos han adulterado, algunos han sido infieles, algunas mujeres han sido infieles con sus maridos, algunas jovencitas han abortado, algunas jovencitas han tenido sexo antes del matrimonio. Y podemos englobar muchas cosas a las cuales, como veíamos en la semana pasada, ¿sí?, que la impiedad significa pecado delante de Dios. Estamos siendo infieles delante de Dios. Y ahora, aquí como en el caso del rey David, todo lo que había cometido lo había llevado de un pecado a otro pecado, a uno más grande, y la madeja se hizo muy grande, ¿verdad? A tal punto que ahora su hijo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Durante una semana, dice la palabra de Dios, que 7 días el rey David estuvo ayunando y estuvo orando por causa de su pecado, porque su corazón se sentía mal, porque su corazón estaba quebrantado delante de Dios. Porque durante 1 año Dios todos los días le estuvo diciendo a través del Espíritu Santo: lo que hiciste estuvo mal y necesitas arrepentirte. 1 año, todos los días. Fíjate lo que dice el versículo 7 en adelante. Fíjate lo que dice. 6 en adelante. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Está en lo secreto con Dios, está platicando con Dios, está pidiéndole la piedad de Dios en secreto. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por cuánto tiempo lo abatió Dios? 1 año y 1 semana. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en el corazón, en el clamor del rey David está: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Todo 1 año más 1 semana, el corazón del rey David estuvo lejos de la presencia de Dios. Dice la palabra: mientras encubrí mi pecado, no prosperé.
y se ennegrecieron mis huesos a causa de mi pecado. Esto habla de amargura. Esto habla de un corazón lastimado por causa del pecado. El rey David seguramente escribió durante este ínter de todo este año varios salmos que hablan acerca de esta súplica que él tiene delante de Dios. Pero no es hasta el momento en que Dios lo confronta, y no es hasta el momento que el rey David reconoce que es pecador, que la gloria de Dios comienza a manifestarse en su vida. Veíamos en este primer punto: ten piedad de mí porque he pecado, basado en el versículo 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, todo este año ha estado mi pecado siempre delante de mí, lo vengo arrastrando. ¿Se acuerdan la película del El Camino del Peregrino? ¿Sí? Cómo traían una bolota de pecado atrás de él. Así veníamos cargando, así venía el rey David cargando su pecado porque no se había puesto a cuentas con Dios. Y ahora Dios lo estaba confrontando. Contra ti solo he pecado, le dice a Dios, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Hasta qué grado cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios? Hay varias cosas que podemos ver aquí en este primer punto. Primeramente, que David está reconociendo su pecado. Le está diciendo a Dios: reconozco mi pecado. Segunda cosa que le está diciendo: mi pecado siempre está delante de mí. Tercera cosa: contra ti he pecado. Y cuarta: y seas conocido justo. La justicia de Dios que operaba en el corazón del rey David a través del Espíritu Santo y que opera en este momento también en cada uno de nosotros es que cuando estamos o hemos cometido algo malo delante de Dios, el Espíritu Santo está ahí como cuchillito de palo, ¿verdad? ¿Sí lo has escuchado esto? Que no corta, pero como lastima. Y te está inquietando y te está diciendo una vez tras otra: necesitas ser cambiado, necesitas ser perdonado, necesitas ser transformado, necesitas confesar tu pecado delante de Dios, necesitas arrepentirte, necesitas dejar que Dios obre en tu corazón, porque si sigues caminando de esa forma, de esa manera, vas a seguir como todo ese año, sin el apoyo, sin la presencia de Dios. Y poco a poco, tres cosas que suceden: vas enfriando al Espíritu Santo en tu vida, o lo que es peor, apagas al Espíritu Santo en tu vida. Imagínate llegar a ese grado en el cual eso te separa completamente de Dios. Pero ¿qué crees? Hoy en esta predicación te estoy hablando acerca de la piedad de Dios. Y dice que las piedades de Dios, o bien sus misericordias, son nuevas cada mañana, porque grande es la fidelidad de Dios. Porque Dios no te paga conforme a lo que tú hagas, sino que Dios renueva día en día su misericordia para que su piedad de Él opere en cada uno de nosotros. Amén. Punto número 2: ten piedad de mí porque necesito ser limpiado. Lo vuelvo a repetir: ten piedad de mí porque necesito ser limpiado. Aquí el rey David ahora le está expresando en lo más profundo a Dios: Dios, ya he reconocido que he pecado delante de ti, ahora yo necesito de ti y necesito ¿qué? Ser limpiado. Mi pecado vengo arrastrándolo por mucho tiempo, está aquí delante de mí, está aquí en mi corazón, son como unas telarañas aquí en mi corazón. Pero déjame decirte cómo lo veía el rey David. Dice ahí el versículo 7 al 9: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Va más profundo, ¿verdad? Señor, necesito que me limpies. Reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, reconozco que le he regado por mucho tiempo, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero ahora te pido algo, Señor: límpiame. El rey David hace una comparación
Y esto tiene que ver con la palabra hisopo. Purifícame con hisopo, dice la Reina Valera 60, y seré limpio. Déjame decirte que el hisopo, ahorita te voy a explicar qué es, lo ocupaban para personas que vivían con lepra. De repente una comunidad estaba infestada de lepra y nadie podía entrar a aquel lugar, y una vez que querían limpiar este lugar o a un leproso, no podían tocarlo, no podían acercarse porque era contagioso eso. Ojo, la palabra lepra tiene un sinónimo que es pecado, era causa de pecado muchas veces. Y el rey David empieza a poner estas palabras haciendo una comparación de la gravedad del pecado. El pecado es tan grave, que es comparado con la lepra en una persona. Una lepra, imagínate, alguien en el Antiguo Testamento de repente iba con el sacerdote y le decía: oiga, quiero que me revise porque como que tengo algo aquí que me brotó, o en la mano. ¿Sí? Y el sacerdote tenía que ver, ¿sí?, analizar, y él decidía si se iba a cuarentena o no. Pero en muchos de los casos, cuando brotaba, la persona iba de mal en peor. Iba a buscar algunas imágenes acerca de lo que es la lepra, pero la verdad no me atreví. Otra vez no me atreví. Son imágenes muy fuertes. Sí, esta es la más decente que encontré. Vele la cara, está como carcomida, pero muchas de las veces no era así. Era una enfermedad tal que en toda la piel se empezaba a gusanar, se empezaba a pudrir, perdían los dedos de las manos, perdían los dedos de los pies, perdían la nariz, perdían la boca, perdían los dientes, bueno, ni lo enseñas bien, perdían el cerebro. Era cosa terrible. Escúchalo bien, el pecado es una cosa terrible. Y el rey David lo quiere ejemplificar a través de esa palabra hisopo, como un cotonete, ¿verdad?, que usaban para limpiar de lejitos por causa de la contaminación que había en aquel lugar. Hermano, que el rey David haya puesto estas palabras son para alertarnos la gravedad del pecado que está. Ahora imagínate que tu hijo de repente diga: papá, tengo unas ronchas acá atrás, y tú no lo atiendes. Se empieza a contaminar él, ¿verdad? Y al rato el hermanito o la hermanita, y al rato papá y mamá, y al rato todos los que entran a la casa están propagados por causa de ese pecado. Hay gravedad en esto, y necesitamos de un Dios todopoderoso y de la piedad de Dios para poder salir de esto. Te mencionaba la palabra hisopo, dice ahí la palabra: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Este es el hisopo, una planta que utilizaban, en la cual era una planta larga, muy velluda, con ramas fuertes, que aguantaban para tomar un ungüento y poder montar de lejitos así hacia las casas. Aparte, esa planta pues contenía unas propiedades medicinales, etcétera, etcétera. ¿Sí? De ahí viene la palabra hisopo. Ahora los conocemos como cotonetes, ¿verdad? ¿Sí? Con los cuales pues les da su uso, ¿verdad?, higiénico. Muy bien, aquí hay una gravedad con el pecado. Y el rey David ejemplifica cómo se sentía él por causa de ese pecado. Y déjame decirte que para él era muy fácil haber adquirido la lepra, y ahí estaba actuando la misericordia de Dios. Pero el corazón del rey David se sentía tan sucio por lo que había hecho, por causa de aquello que había cometido: fornicación, adulterio, homicidio, etcétera, etcétera, que se sentía como tal, como un leproso. Por eso se encierra en su cuarto, por eso se pone a gemir delante de Dios, por eso comienza a pedirle perdón a Dios, y que necesitaba ser limpiado, ¿verdad? Y hace esta hermosa comparación con el hisopo. Él necesita ser limpiado de Dios con hisopo. Él necesita ser cambiado, necesita ser transformado, así como cada uno de nosotros. Cuando el pecado está delante de nosotros, Dios busca que cada uno de nosotros podamos reconocer nuestro pecado, acercarnos, pero déjame decirte que ahora nosotros tenemos algo mucho más maravilloso. Ahora nosotros podemos ser lavados con la sangre
de Cristo. ¿Has escuchado por ahí que la sangre de Cristo tiene poder? Sí. Yo creo que la sangre de Cristo tiene poder. Y en el momento que yo me acerco y que reconozco mi maldad delante de Dios, yo no le digo solamente, Dios, límpiame con hisopo, sino ahora, Señor, ese hisopo agárralo y límpialo con la sangre de Cristo y limpia mi vida, porque la sangre de Cristo tiene poder sobre mi vida, sobre mi cuerpo. ¿Cuánto hubiera deseado el rey David haber tenido lo que nosotros tenemos en este momento, que es a Cristo Jesús, que es al Espíritu Santo permanente en nuestras vidas, que día con día nos está diciendo, necesita ser cambiado, necesita ser transformado? Hermano, muchas veces nosotros despreciamos la sangre de Cristo. Muchas veces Dios dice, hijo mío, yo te he limpiado con la sangre de mi Hijo amado Jesucristo. Dice, tomo tus pecados y no me acuerdo más de ellos. Los he hecho tras mis espaldas o lo he hecho en lo profundo del mar. Pero pasa el tiempo y muchos de nosotros nos volvemos especial, ¿cómo se dice? En el deporte del buceo. Nos volvemos profesionales, ¿verdad? Y nos echamos el clavado nuevamente en nuestro pecado, ¿sí? En busca de nuestro pecado anterior, del cual Dios nos había perdonado. Se supone que Dios ya lo había echado tras de él, se había olvidado de eso. Se supone que Dios ya lo había aventado a lo profundo del mar, pero muchas veces nosotros nos gusta echarnos en el fondo del mar para buscar otra vez nuestro pecado. ¿Cómo está eso? Andas nadando y de repente dices, ay, aquí está mi pecado, y vas caminando, vas nadando, gracias, y vas nadando y de repente te encuentras con otro pecado, ¿verdad? Ay, no, este no es mío, pero también me quedo. Y te lleva en desgracia tras desgracia tras desgracia, y luego te estás preguntando, ¿por qué habrá problemas en mi casa? ¿Y por qué habrá problemas en mi vida? ¿Y por qué no rindo en este trabajo? ¿Y por qué me va mal aquí? ¿Y por qué mis hijos son así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro, hermano? Dice el rey David también, examina, oh Dios, mi corazón y pruébame. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y si lo hubiera, guíame por el camino recto. Nuevamente el rey David aquí haciendo mención de que necesita de Dios, ¿verdad? Ten piedad de mí, como dice el segundo punto, ¿verdad? Porque necesito ser limpiado. ¿Cuántos de los que están aquí en este momento reconocen que hay pecado en su vida y que necesitan ser limpiados con la sangre de Jesucristo? Díganme bien fuerte. ¿Sí? Porque esa es la piedad de Dios que está operando hoy en este día. No te estoy hablando de una piedad pasada, te estoy hablando de una piedad que se renueva día con día, una nueva oportunidad, una nueva esperanza que cada uno de nosotros podemos tener. ¿Amén? Amén. Tercer punto. Ten piedad de mí, porque necesito volver a sonreír. Tremendo, ¿verdad? Ten piedad de mí, Señor, porque necesito volver a sonreír. Mi pecado ha estado delante de mí todos los días. Mi pecado me ha hecho una persona miserable, me ha hecho una persona triste. Y muchos se acostumbran a vivir con su pecado y viven desolados, y viven desorientados, y viven con amargura, con tristeza en el corazón. El rey David así estuvo por largo tiempo diciendo, yo he hecho lo malo delante de Dios y ni siquiera me atrevo a acercarme delante de Dios como lo hacía antes. Cuando dice la palabra de Dios que cuando llega el arca de regreso al templo con el rey David, dice que cantaba de alegría, que danzaba de alegría, que se movía con alegría, y había una alegría tal en su corazón indescriptible. Bueno, pues se había perdido por causa del pecado. Ahora él dice, vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Quiero volver a sonreír, quiero volver a ser alegre, pero por causa de mi pecado no lo puedo hacer. Dice ahí el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué palabras tan hermosas. Cuando el rey David está orando, está postrado por 7 días en su cuarto real y no le abría nadie, ¿sí? Solamente oía el correr y el gemido de todos los que estaban ahí, por causa de su hijo que estaba a punto de morir, porque estaba enfermo, dice la palabra, enfermo de muerte. Al 7º día
viene una de las noticias que empieza a quejar a todos los que estaban alrededor del rey David y dicen: el niño ha muerto. Y empiezan todos a murmurar entre sí y decir: no, espérate, no toques la puerta. Si con lo que acaba de suceder el rey David ni siquiera abría la puerta y ni siquiera nos decía nada, ¿qué será cuando le toquemos la puerta y le digamos la noticia? ¿Pero qué crees? Que en el corazón del rey David, a través de su oración, a través de su arrepentimiento, Dios había trabajado de tal forma que Dios había mostrado su misericordia para con David. David, sin que le tocaran la puerta, de repente se detiene en una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano. De repente, la presencia de Dios en su cuarto, manifestada de una forma maravillosa y total, que empieza a ver como un bullicio, no un bullicio, una calma, algo apacible, un silencio apacible. Y empieza a escuchar que hay algún poco de alboroto afuera. El rey David se levanta de sus rodillas, sale, abre la puerta, y todos se quedan consternados al frente del rey, ¿verdad? Y nadie se atrevía a decir una palabra. Pero el rey David dice: ha muerto el niño, ¿verdad? Y los otros nada más movieron la cabeza. El rey David, ¿qué hace? Bueno, pues dice la palabra que él regresa, se lava, se baña, se rasura, se peina y sale como nunca antes había salido a reinar en aquel lugar. ¿Qué había sucedido? Todos estaban perplejos por lo que había sucedido. ¿Cómo es posible? El rey David, mientras su hijo se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte, él estuvo encerrado, gimiendo, llorando, ¿sí? Sin bañarse, desasiado, y ahora que muere su hijo, es todo lo contrario. Hermano, ¿qué lugar estaba ocupando su hijo en el corazón de David? En primer lugar, ahí estaba el problema. Dios necesita ocupar el primer lugar en tu vida. Y esto es algo que comprendió el rey David, que por causa de su pecado hubo consecuencias de su pecado. ¿Y esa consecuencia cuál fue? La muerte de su hijo. Pero la lección más grande que pudo aprender el rey David es que él estaba conociendo a un Dios misericordioso. Y de que ese Dios misericordioso es el único que necesita tomar el primer lugar en mi vida. ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida o no? Amén. Si es amén, se va a notar. Vas a ser una persona agradable delante de los ojos de Dios. Vas a ser una persona que lee la Biblia. Vas a ser una persona que ora. Vas a ser una persona tranquila. Vas a ser una persona que asiste cuando se pide o se convoca a alguna reunión en la iglesia o a hablar de Dios, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo, pero se va a notar. Dice aquí el rey David: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo crees que haya salido el rey David de su recámara? Triste, apagado, con su cara larga, enojado, pateando todo, gritándoles a todos. No, ¿verdad? Era algo evidente. Dios había trabajado en el corazón del rey David de tal forma que cuando salen de su cuarto todos se quedaron con la boca abierta, asombrados. Dios hizo algo maravilloso allá adentro. Dice la palabra de Dios que cuando tú ores, cierra tu puerta. Y ahí en lo secreto, mientras tú oras a Dios, Dios te va a recompensar en público. Esa es la forma correcta como tú y yo debemos de buscar a Dios. Bueno, pues ahí le pide, ¿verdad? Renueva mi corazón. Ahora el bebé ha muerto, pero ¿qué crees? Ha renovado Dios el corazón. Su culpa, su pecado ha sido perdonado, su maldad ha sido quitada, y ahora él puede disfrutar de una comunión directa con Dios. No me quites o no quites de delante de mí tu Santo Espíritu. Hermano, lo más hermoso que podemos tener en esta vida es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros.
Pero déjame decirte algo, que cuando el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, se nota, hermano. Cuando el Espíritu Santo está como que apagado en tu vida, se ve luego. No hace falta que me lo digas, no hace falta que lo expreses. Cuando alguien viene a mí y yo soy una persona que analizo muy rápidamente a las personas y digo, esta persona no tiene comunión con Dios. Esta persona tiene un pecado. ¿Cuál? No lo sé, pero tiene un pecado. Esta persona está triste y está triste por algo. No hay que ser muy inteligentes para verlo, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene al Espíritu Santo en su vida, hermano, se siente. Se siente, y cuando lo siento, me estremezco. Esa es la forma que Dios quiere que vivan cada uno de sus hijos. Pero si hay pecado, si hay maldad en tu vida, dudo mucho que el Espíritu de Dios pueda moverse libremente en medio de ti. Porque dice la palabra que ahora nosotros somos considerados templos del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo de Dios habita. Durante todo un tiempo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente venía por un lapso de tiempo sobre algunas personas y inmediatamente se iba. ¿Qué crees que pasó con el rey David? Se quedó sin el Espíritu Santo. Y es algo que le dolió en su corazón. Y es algo que se manifestó en su vida. Por eso la tristeza, por eso el llanto, porque dijo, Dios ya no está conmigo. ¿Te has sentido así? De que de repente piensas o sientes que Dios no está contigo y que Dios se ha alejado de ti. No, Dios nunca se ha alejado de ti. El que se alejó fuiste tú por causa de tu maldad y por causa de tu pecado, pero ahora necesitas acercarte delante de Dios. No quites de delante de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme ahora el gozo de tu salvación. He aquí la clave, hermano, de todos estos hombres considerados hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Eran personas así como tú y como yo, sujetos, dice la palabra, sujetos a las mismas pasiones. Y cualquiera de nosotros pudo haber estado en ese terrado y ver lo que vio el rey David. Y cualquiera de nosotros podemos caer en ese tipo de tentación y podemos caer en el pecado. Pero ¿qué es lo que marcó la diferencia en todos estos hombres llamados amigos de Dios y llamados hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? Se arrepintieron. Se arrepintieron de su maldad. Pasaron tiempo con Dios y Dios regresó el gozo de la salvación a sus vidas. Así como el rey David, ¿verdad? Había cometido todas estas barbaridades, pero después de un tiempo viene nuevamente la paz a su vida, sabiendo que Dios había perdonado por causa de su piedad, de su misericordia. Dios había perdonado su pecado y ahora él podía salir con una sonrisa. Por eso dice ese tercer punto: ten piedad de mí, porque necesito volver a sonreír. ¿Cómo salió el rey David de su cuarto? Sonriendo, alegre, se nota. Dice la palabra ahí en Proverbios que la sonrisa que hermosea el rostro. Se nota cuando alguien está en comunión con Dios. Se nota una persona feliz. Se nota una persona que busca a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Hablamos al principio de Jeffrey Dahmer. En el año 1994, un pastor de una iglesia cristiana de Wisconsin recibe una de las llamadas en su teléfono, ahí en la oficina pastoral. Y alguien le dice: pastor, necesito que venga a bautizarme. ¿Quién crees que era este hombre? Jeffrey Dahmer, o Dahmer, como quieras poner. Viene este pastor a la celda y nunca se imaginó quién era ese hombre que había solicitado que le fuera a bautizar. Comienza a llegar a ese lugar como cualquier visita de cárcel, pero de repente llega con esa persona. ¿Y quién es esa persona? Ah, pues es el multihomicida, caníbal, Jeffrey Dahmer. Qué tremenda situación, ¿verdad?, para el pastor. Cuenta en su testimonio este pastor que ciertamente entró con mucho miedo a la celda de Jeffrey Dahmer, y al lado de él había otros dos peores que él.
Cuando llega, comienza a platicar con este hombre. Quiero que lo notes. Nota su rostro. Apacible, tranquilo, calmado. Y este video lo puedes ver. Es donde él da su testimonio que ha aceptado a Cristo en su corazón. Dice que él comienza a leer, estando en la cárcel, comienza a leer. Y comienza a leer libros de historia, libros que hablan acerca de la evolución humana. Y dice, no, todo esto es basura. Así dice en su testimonio, todo esto es un engaño de Satanás, es basura. Y yo he vivido engañado por todo ese tiempo. Llega a sus manos una Biblia y comienza a leer. Y dice la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará completamente libre. Este hombre comienza a leer la palabra de Dios, comienza a humillarse, así como se humilló el rey David, y acepta a Jesucristo en su corazón. Y él también lee que necesita ser bautizado, así es que hace la llamada a este pastor viene rápido a atenderlo. Se da cuenta que es Jeffrey Dahmer, el multimicida, el más conocido a nivel mundial en ese momento, y le dice, necesito ser bautizado. ¿Tú qué pensarías? ¿Tú lo bautizarías? ¿Tú le perdonarías toda la maldad que él hizo? Violó, asesinó, masacró, mutiló, se comió a muchas personas. ¿Lo perdonarías? ¿A nuestra concepción humana? No. Pero déjame hablarte de la piedad de Dios. La piedad de Dios operó sobre este hombre a tal grado que este hombre dice, yo me arrepiento de todas mis maldades. Son las mismas palabras del rey David. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de toda mi maldad que hice. Dice, pero ahora yo soy una persona perdonada. He aceptado al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de mi vida, y Él me ha perdonado. Sé que a los ojos del mundo no me van a perdonar, pero Él dice estas palabras hermosas: yo he sido perdonado y soy una nueva persona. Acepté a Jesucristo en mi corazón y me perdonó. ¡Wow! La persona más peligrosa del planeta en ese entonces había aceptado a Cristo en su corazón, se bautizó, y a los ojos de muchos esto pues pareció una burla, ¿verdad? 6 meses después, su compañero de celda en el gimnasio donde estaban ahí en el reclusorio acaba con la vida de Jeffrey Dahmer. Pero ¿cuál es el punto principal aquí? Este hombre, sin importar lo que haya hecho, recibió el perdón que vino de lo alto. Esa es la piedad de Dios que te estoy mostrando en este día. Esa es la piedad de Dios que está operando hoy en día. Hermano, hermana, delante de Dios no podemos esconder las cosas. Dios conoce a cada uno de nosotros, nuestra maldad, nuestro pecado. Y hemos escuchado hoy que Dios puede perdonar tu pecado a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hermano, si Dios perdonó a alguien tan atroz, ¿crees que no pueda perdonarte? Puede perdonarte a ti y puede perdonarme a mí. Esa es la piedad de Dios. Esa es la misericordia de Dios que ha sido renovada en nuestros corazones. En este momento, hermano, hermana, si tú tienes algo que te esté enemistando con Dios, no dejes pasar para mañana. Deja que hoy mismo el poder de Dios actúe sobre tu vida y puedas conocer plenamente lo que es la palabra piedad. La piedad de Dios. La piedad de Jesús manifestada en su pasión. Deja que Dios manifieste la piedad en tu vida, en toda tu forma de ser, de vivir, de pensar. Amén. Que sea hoy mismo el momento en que te pones a cuentas con Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, queremos acercarnos como se acercó tu siervo, el rey David, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, diciéndote esas hermosas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones.
porque ciertamente he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros huesos, coyunturas, tuétanos. Y ciertamente discierne las mentes, las intenciones del corazón. Gracias porque tu palabra, Señor, en este día nos puede mostrar que eres un Dios lleno de piedad, que eres un Dios lleno de misericordia y que no da el pago conforme a nuestras iniquidades y maldades. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que inclines tu oído a esta congregación. Padre, realmente queremos ser bendecidos por ti. Queremos que este lugar siga siendo bendecido por ti, que sea lleno en el nombre de Jesús, a través de muchas personas llegando, Señor, personas que ni siquiera conocemos, que seguramente habrán de traer pecados muy grandes, pero que habrán de ser perdonados por alguien más grande. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Quiero pedirte que en este momento, Señor, inclines tu oído y que tu Espíritu Santo venga haciendo una obra maravillosa, restaurando y perdonando toda obra de maldad en los corazones, Señor. Cada uno de nosotros, Padre, sabemos lo malo que hemos hecho delante de ti. Y como el rey David, nuestro pecado ha estado delante de nosotros cada día. Y tú, Señor, has quebrantado nuestros huesos todos estos días por causa del pecado. Pero hemos escuchado esta palabra de vida, esta palabra de verdad, de que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, queremos pedirte que nos perdones nuestra maldad, cualquier acto desaprobado delante de ti que hayamos cometido. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos, Señor, delante de ti, ahí en la quietud de nuestro hogar, Padre, cerrada nuestra puerta de nuestra recámara, que podamos ponernos a cuentas contigo, Señor, porque dice tu palabra claramente que si no lo hacemos no vamos a ser prosperados. Padre, aún tu iglesia puede enfrentar esta maldad, Señor, y podemos tener falta de crecimiento por causa de esto. Pero, Señor, hemos escuchado que hay un nombre sobre todo nombre, el cual venció el pecado, venció la muerte, venció toda maldad, y es que acudimos para que nos limpie, Señor, no solamente con hisopo, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpiame de toda maldad. Apártanos del mal, Señor, y permite que a partir de este momento podamos disfrutar, Señor, de tu Espíritu Santo haciendo morada en cada uno de nosotros, apartándonos del mal, librándonos del mal. Y Padre, que podamos salir de este lugar sonrientes. Vuélveme, como decía el rey David, vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu recto o un espíritu noble me sustente delante de ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque sé que has escuchado esta oración y que muchos de mis hermanos van a ponerse a cuentas contigo y que van a volver a sonreír, y todo esto va a ser visible porque tu presencia es visible en nuestras vidas. A ti, Padre, sea la honra, la gloria y toda adoración. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. La tesora está